Hasta anoche en Perú se tenía el reporte de 2 jóvenes fallecidos y al menos 114 heridos durante la represión policial en contra de las masivas manifestaciones populares que rechazan una especie de golpe de Estado camuflado que se hizo desde el poder legislativo. El medio independiente Ojo Público denunció el viernes reciente unas 26 agresiones en contra de periodistas. Varios testigos y algunos otros informes periodísticos denuncian un uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, el uso de balines de goma, armas de fuego e incluso gases lacrimógenos desde helicóptero. Un reportaje del 21 de noviembre del New York Times calcula al menos 285 personas con traumas oculares graves ocasionados por balines de goma y bombas de gases lacrimógenos utilizados por las fuerzas de seguridad del Estado. Esto sucedió durante las violentas represiones a las manifestaciones populares que exigían darle fin a la constitución del dictador Augusto Pinochet en Chile. Hasta esta fecha, la policía chilena fue acusada por provocar 6 muertes, 2.400 hospitalizaciones y cientos de abusos que incluían violencia sexual y casos de tortura. El 10 de noviembre de 2019, un documental del mismo diario reveló que carabineros chilenos habían cegado a manifestantes de manera intencional. También en el 2019, acá en Bolivia, desde donde estamos transmitiendo este mashup para el podcast Nación 2020, la policía y el ejército masacraron a sectores campesinos en las ciudades del Alto y Sacaba. Mataron a 23 personas y dejaron al menos 200 heridos. El relato oficial del gobierno interino dijo que los manifestantes se habían disparado entre sí, un argumento ridículo y sobre el que no brindaron ninguna prueba concluyente. En cambio, la CIDH y otros organismos internacionales criticaron un decreto de la autoproclamada expresidenta Yanine Áñez que eximía a las Fuerzas Armadas de responsabilidades penales en caso de legítima defensa cuando las Fuerzas Armadas salían a reprimir a la población. En los últimos meses han habido también una serie de protestas en Colombia denominadas como Paro Nacional, que fueron unas manifestaciones que se han desarrollado en varias ciudades y que muestran el descontento de algunos ciudadanos frente a algunas políticas económicas, sociales y ambientales del gobierno de Duque, después de también el manejo sobre los acuerdos de paz con las FARC. Además, en Estados Unidos han habido una serie de manifestaciones contra el racismo policial después de la muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis y han habido diversas concentraciones de personas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Washington, D.C., que además se han caracterizado por una violencia por parte de la policía a los manifestantes. Asimismo, en México ha habido una serie de protestas en contra de los feminicidios y la represión que ha habido por parte de la policía en nuestro país, sobre todo porque después de que hubo un feminicidio de una niña en Cancún, algunos policías dispararon balas hacia los manifestantes y también hacia los periodistas que se encontraban aquí. Voy a incluir un audio. Víctor Paz Estensoro, a los 2 años del rompimiento de relaciones con Cuba, cayó del gobierno por un golpe militar encabezado por su compañero vicepresidente, general René Barrientos Ortuños, que hizo un gobierno aún más reaccionario, antinacional y antiobrero. Redujo el salario de los trabajadores y culminó con la brutal masacre de mineros en la noche o madrugada del 24 de junio de 1967, o sea, la fiesta de San Juan. Comenzamos esta transmisión hablándoles de la actualidad, de lo que sucedió este año, de lo que ha estado sucediendo estos años en nuestros países. Pero el audio que escuchamos es de hace más de 50 años. Es la introducción a una canción llamada La Noche de San Juan. La voz del señor que habla le pertenece a Nilo Soruco, un cantautor boliviano que ya falleció y que a lo largo de su carrera hizo varias denuncias y tuvo un gran compromiso social. En ese audio, en el que escuchamos recién,
denuncia las atrocidades de la masacre en las minas de siglo XX Catavi y Yayagua la madrugada del 24 de junio de 1967, durante la fiesta de San Juan, como han escuchado. La fiesta de San Juan es una de las celebraciones más arraigadas entre las clases populares bolivianas. Durante esa fiesta, hace más de 50 años, cientos de familias mineras fueron emboscadas por el ejército boliviano mientras bailaban, cantaban y celebraban. Hoy les vamos a hablar sobre la violencia de Estado, haciendo una visita cortita, pero bien power, a las masacres de Tlatelolco en México y la masacre de la noche de San Juan en Bolivia. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite. Y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. El audio que hemos escuchado es un audio del presidente de México durante el 1964 y 1970. Este presidente es conocido como Gustavo Díaz Ordaz y a él le tocaron varios sucesos importantes en la historia de México. Uno de ellos fue la Copa Mundial de Fútbol de 1970, otro fue la celebración de los Juegos Olímpicos de 1968 y por último, la matanza o masacre de Tlatelolco que se suscitó el 2 de octubre de 1968. Y para esta parte me gustaría compartir con ustedes algunos titulares del día posterior a la matanza, titulares de los periódicos del jueves 3 de octubre de 1968, y estos titulares han sido extraídos de este libro que ven aquí, que es La noche de Tlatelolco por Elena Poniatowska, y es un libro que habla sobre los testimonios de algunas víctimas y estudiantes que estuvieron. Entonces les voy a leer algunos de los encabezados de los diarios el día después de la matanza. El Excelsior dice así: recio combate al dispersar el ejército, un mitin de huelguistas, 20 muertos, 75 heridos, 400 presos. Fernando M. Garza, director de prensa de la Presidencia de la República. El Novedades dijo: balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Datos obtenidos: 25 muertos y 87 lesionados. El general Hernández Toledo y 12 militares más están heridos. El Universal dijo: Tlatelolco, campo de batalla. Durante varias horas, terroristas y soldados sostuvieron rudo combate. 29 muertos y más de 80 heridos, en ambos bandos 1,000 detenidos. La Prensa dijo: muchos muertos y heridos, habla García Barragán, balacera del ejército con estudiantes. El Día: criminal provocación en el mitin de Tlatelolco causó sangriento zafarrancho. Muertos y heridos en grave choque con el ejército en Tlatelolco. Entre los heridos están el general Hernández Toledo y otros 12 militares. Un soldado falleció. El número de civiles que perdieron la vida o resultaron lesionados es todavía impreciso. El Heraldo: sangriento encuentro en Tlatelolco, 26 muertos y 71 heridos. Francotiradores dispararon contra el ejército. El general Toledo lesionado. El Sol de México: manos extrañas se empeñan en desprestigiar a México. El objetivo: frustrar los 19 Juegos Olímpicos del 68. Francotiradores abrieron fuego contra la tropa en Tlatelolco. Heridos un general y 11 militares, 2 soldados y más de 20 civiles muertos en la peor refriega. El Nacional: el ejército tuvo que repeler a los francotiradores, García Barragán. Y el Ovaciones: sangriento tiroteo en la Plaza de las Tres Culturas. Decenas de francotiradores se enfrentan a las tropas. Perecieron 23 personas, 52 lesionados, 1,000 detenidos y más vehículos quemados. Nutrida balacera provocó en Tlatelolco un mitin estudiantil. Ahora la pregunta es: ¿cómo es que pasamos de hechos noticiosos de ayer mismo o del año pasado a relatos de más de 50 años? Y el punto es que muy pocas cosas han cambiado y el Estado sigue utilizando sus brazos armados para reprimirnos, para silenciarnos y para oprimirnos. Pero también el pueblo sigue dando batalla en las calles, sigue teniendo la valentía de salir para exigir sus derechos y para denunciar los atropellos de los poderosos. México, Bolivia, Perú, Colombia, Chile, todos los países de Latinoamérica tenemos mucho en común. Y uno de estos puntos en común es la violencia de Estado. Ahí estábamos justo conversando ayer con Sara respecto a todas estas cosas que nos unían desde el lado de la denuncia, ¿no? Y
Y pues salieron varios puntitos ahí que igual si ustedes nos van comentando, los podemos conversar ahí en la salita de sesiones. Pero antes le doy paso a Sara. Bueno, habíamos precisamente platicado el día de ayer que, bueno, uno de los elementos que tenemos en común era la violencia, pero después fue bastante interesante la plática con las compañeras, porque habíamos hablado también acerca de la importancia del registro y también de cómo ha habido por parte de los poderes políticos, económicos, sociales, eh, un intento por tratar de invisibilizar el papel de los protestantes y tratar de contar otro tipo de historia que no es precisamente la que vivieron esos pueblos o esos grupos marginados, ¿no? Entonces, habíamos también platicado acerca de cómo es que la masacre tanto la masacre de San Juan como la masacre de Tlatelolco, fue a gente que no estaba armada, fue a estudiantes, a niños, a mujeres, y que precisamente se trató de vender retomando la idea anterior sobre el registro, se intentó vender, como acabo de hecho de leerlo, que esos manifestantes sí estaban armados, ¿no? Y para poder de cierta forma justificar la violencia y la masacre en contra de todos estos pueblos y esta gente. Y también creo que sigue siendo esto vigente hasta nuestros días. Creo que, por ejemplo, las protestas que se suscitaron en Cancún hace unos días aquí en nuestro país, en México, se ha tratado de decir que las feministas son las que comenzaron y que obviamente la Fuerza Armada es la que trata de defenderse, que ellos no comienzan con las ofensas, ¿no? Y que no eran balas de verdad, sino eran balas de goma, cuando las balas de goma son igual de malas e igual de negativas para producir heridas, no solamente heridas en nuestra carne, sino heridas en nuestra memoria, ¿no? Sí, tal como mencionábamos al inicio del capítulo, el caso chileno con todas las personas que perdieron la vista, que perdieron un ojo durante las protestas es una muestra clara de que la violencia del Estado es ejercida con toda su fuerza. Y bueno, y coincido igual en lo que dice Sara respecto al intento por criminalizar la protesta y que muchas veces desde el poder se intenta instalar como que esa idea entre la gente, quizás entre la gente que no sale a protestar y se queda en casa y se queda mirando las noticias y bueno, lo que le queda es que los violentos son los que protestan, pero en realidad los violentos y los que reprimen y los que dejan heridos y muertos, como muestra la historia de hace 50 años y como lo muestran los hechos de los últimos días, son los aparatos represivos del Estado. Ahora tenemos otro audio para compartirles, así que vamos a escucharlo. ¿Con qué vamos a mantener a nuestras familias? ¿Qué cosa vamos a dar de comer? Aquí nos quieren matar de hambre ya también, compañeras. No se han contentado con matar en las calles a mujeres y niños inocentes. Pero esto no vamos a permitir, compañeras. Es hora de que nosotros nos levantemos como una sola mujer. Para eso, pero nosotros necesitamos la cooperación de los varones que están aquí expectándonos como simples momias. Parece que ellos han olvidado su papel de varones. Desde que entra el regimiento aquí, ellos ya no dicen nada. ¡Son los cobardes! ¡Son los cobardes! Acaban de escuchar a la dirigente minera Domitila Barrios de Chungara, que les voy a mostrar su fotito, no sé si la logran ver, luego les vamos a leer un fragmento del libro, pero ella fue igual una pieza clave en el contexto que les comentábamos de las masacres en las distintas minas en Bolivia. En Catavi, en 1942, tuvimos 400 muertes, 1.000 personas heridas. Potosí, 1947, número de muertes desconocido. Siglo XX, 1949, 80 muertes, 115 personas heridas. La Paz, 1950, 200 muertes, 450 personas heridas. Sorora, 1964, número de muertes desconocido. La lista podría incluso llegar hasta nuestros días. Las matanzas en contra de sectores populares bolivianos son demasiado comunes en nuestra historia.
Los autores intelectuales son siempre los mismos: los grandes patrones y jefes administrativos de las empresas, presidentes civiles y de uniforme y altos mandos militares. En 1967, el fantasma de la Revolución Cubana recorría toda Latinoamérica. El estigma recaía principalmente en esos años en Bolivia, porque se temía la instalación de una guerrilla, de una célula guerrillera liderada por Ernesto El Che Guevara. El Che, como ustedes saben, estaba en Bolivia. Como respuesta a la amenaza comunista, al fantasma del comunismo, una seguidilla de gobiernos militares en Bolivia hostigaban a la clase obrera. La perseguían, le rebajaban los salarios, la sometían a condiciones de miseria, criminalizaban la organización sindical y esta organización sindical que, como ustedes saben, lo único que hacían era exigir mejores condiciones de vida, ¿no? Condiciones dignas, como escuchaban el audio mismo de Domitila. Exigían alimentos para sus familias. Y además, estos gobiernos militares perseguían y dejaban sin trabajo a los dirigentes sindicales. Por eso es que el 6 de junio de 1967, los mineros bolivianos convocaron para el 24 de agosto de ese mismo mes un Congreso Nacional en la población del siglo XX, el escenario de la masacre de la noche de San Juan. La intención de los mineros era organizarse para exigirle al gobierno del general René Barrientos Ortuño la reposición de sueldos, la compensación salarial y la vigencia de las organizaciones sindicales y además la reincorporación de los dirigentes que habían sido despedidos de sus fuentes laborales. En caso de no ser atendidos, los mineros amenazaban con apoyar abierta y masivamente el movimiento guerrillero que se instalaba con algo de torpeza en el otro extremo del país, en el otro extremo de Bolivia. Los mineros, cuando se organizaban, cuando hacían estas amenazas, cuando hacían estas reuniones, jamás imaginaron seguramente la violencia que se tramaba desde el Palacio de Gobierno, desde la silla presidencial de René Barrientos Ortuño. Ahora, ya que hemos hablado acerca del contexto político, social, sobre la masacre de San Juan, vamos a hablar de este lado sobre el contexto alrededor del movimiento del 68 y la masacre de Tlatelolco. Y es pertinente entender que el año de 1968 en general fue un año medular para muchos puntos en el mundo, no solamente en México, sino justamente en Estados Unidos, que hubieron manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam, la primavera de Praga, que Milán Kundera, por ejemplo, en su novela La broma, habla bastante bien en contra de la invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que estaban tratando de evitar reformas dentro de Checoslovaquia, que ya no es Checoslovaquia, actualmente es República Checa y República Eslovaca. Y también hubieron algunos movimientos en España en contra del franquismo y por último el movimiento parisino. Y antes de continuar contándoles un poco acerca del contexto, me gustaría apuntar con los chicos de Muy Guaso. Justo el día de ayer platicábamos que, bueno, más bien yo les pregunté, porque yo no soy docta en historia boliviana, pero les pregunté que por qué, aunque pasó un año antes la masacre de San Juan, por qué no se incluía precisamente dentro de la historia de los movimientos sociales las manifestaciones de, esto que pasó con la masacre de San Juan y todo lo que nos acaban de platicar. ¿Por qué no se incluía? ¿No? Y justo ellos me decían que probablemente, una de las respuestas que yo estoy un poco interpretando aquí, pero lo que entendí, uno es en parte la historiografía y dos también que es otro tipo de manifestación que no es como estudiantil, porque todas las manifestaciones del 68 son manifestaciones estudiantiles. Pero yo creo que en el punto, y regresando ahora hacia el contexto sobre la masacre de Tlatelolco que les estoy platicando, creo que es importante entender que al menos aquí, no puedo meter las manos por las demás, pero las manifestaciones aquí cuando se dieron en el 68, en un principio eran manifestaciones estudiantiles, pero al final se convirtieron en manifestaciones en donde se incluyó a gente
de otros puntos de nuestro país y de otras, es que no me gusta decir clases, pero bueno, de otras, sí, clases sociales, de otro tipo de extracción, ¿no? Entonces es un poco interesante hablar sobre la masacre, no solo porque había una influencia por lo que pasaba alrededor, sino porque también existía un descontento relacionado con la represión de estudiantes por parte de las fuerzas de la policía en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, después de una riña entre alumnos de la Vocacional 2 y 5 del Politécnico Nacional y una preparatoria que estaba incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, la Isaac Ochoa Terena, que estaban, obviamente, estos chicos de estas dos bocas y de la preparatoria estaban denunciando y exigiendo la represión policial que habían sufrido unos días antes, ¿no? Y mientras tanto, el presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba inmerso en todo lo que había impuesto el partido hegemónico de ese momento, que era el Partido Revolucionario Institucional, que justamente estaban tratando de fomentar un desarrollo económico que es conocido como el milagro mexicano o el desarrollo estabilizador, ¿no? Que estaba tratando de buscar una relativa estabilidad económica, pero el problema fue que pues a veces dejaba fuera a mucha gente dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, estamos hablando de una manifestación estudiantil, pero yo creo que también es una manifestación del pueblo, no solamente de estudiantes, porque entraron también otros actores que estaban denunciando todo lo que pasaba en ese momento en México relacionado con el desarrollo estabilizador, ¿no? Para diversificar actividades productivas, pero dejando a un lado también costumbres que dentro del campo, por ejemplo, ¿no? Que bueno, se van a vivir hasta nuestros días, ¿no? Y por último, sí me gustaría remarcar sobre este contexto cultural en México, el lado cultural del movimiento del 68, al menos hubo una gran elaboración de propaganda en ese momento. De hecho, se tomaron muchos elementos de los Juegos Olímpicos del 68 para mancharlos y en forma de protesta. Por ejemplo, la paloma de la paz de los Juegos Olímpicos la mancharon como de sangre para dar a entender lo que estaba sucediendo aquí. Y muchos elementos de estas manifestaciones culturales durante este momento, bueno, pues también tomaron elementos del Taller de Gráfica Popular, un colectivo de artistas que se había basado también en elementos visuales de José Guadalupe Posada y que después ellos reinterpretaron para hacer grabados de movimientos sociales de obreros, y los estudiantes del 68 retomaron estos elementos para hacer este tipo de propaganda. Entonces, no sé si los chicos de Muy Guaso quisieran agregar algo, si no ponemos el audio. Bueno, quizás como para contextualizar, ya que estamos haciendo estos saltos temporales entre lo que ha pasado hace 50 años y lo que estamos viviendo ahora, nos informan en el chat algunas de las personas que nos están viendo que acaba de renunciar Sergio Tapia, que Merino en Perú acaba de renunciar. Después de todo lo que sucedió, creo que, como dice igual Marco Díaz, era lo mínimo que podía suceder. Y nada, esperemos que las cosas vayan mejorando para los hermanos peruanos, para las hermanas peruanas, y que cese la violencia también y que las reivindicaciones populares siempre estén ahí al frente. Wow. De momento volvemos al capítulo. Seguimos acompañando, eso es lo lindo de este podcast y de esta transmisión. Comenzamos hablando de Perú y acaba de renunciar Merino, así que nada, vamos a seguir con el capítulo y luego lo vamos charlando en las sesiones al finalizar el capítulo. No, bueno, pero qué increíble interrupción. Creo que bueno, es un poco la diferencia entre hacer podcast y radio, pero qué increíble que estamos haciendo podcast en vivo y entonces podemos hacer este tipo de anotaciones mientras estamos grabando, ¿no? Entonces voy a poner un audio. Era una generación nueva que pensaba de otra forma y se enfrentaba con una realidad terrible que era la falta de democracia en su nivel más elemental. No teníamos derecho de manifestar, la represión era cotidiana. Y claro, el 68 fue una rebelión en contra de ese estado de opresión. NN, bebé recién nacido. NN, minero de unos 30 años. NN, señora embarazada. NN, minero con disparo en la cabeza, son algunos de los muertos en la masacre de la noche de San Juan.
Entre ellos también se anota el nombre de Rosendo García, un dirigente minero comunista que murió a los 32 años resistiendo a los militares que buscaban tomar la radio La Voz del Minero, desde donde los obreros intentaban dar la alerta sobre el ataque del ejército a Siglo XX, Catavi y Yayagua. Testigos cuentan que un jefe policial remató a Rosendo con un disparo entre las fosas nasales. La carnicería fue espantosa y no respetó a los niños ni a las mujeres grávidas. En la morgue del hospital de Catavi se amontonaron 26 muertos, los heridos subieron a más de 80. Rosendo García Maisman, secretario general del sindicato de Siglo XX, junto a otros dirigentes, fueron tomados prisioneros. Rosendo fue asesinado a sangre fría. El audio que acabamos de escuchar, y eso es algo en común que quizás tenemos también los países latinoamericanos, es de una radio minera, de una radio popular en el distrito minero de Huanuni. Las radios comunitarias, las radios mineras, las radios de los pueblos indígenas en América Latina tienen un rol fundamental en la defensa de los derechos humanos y en las reivindicaciones populares. Seguramente también está sucediendo ahora mismo en Perú y nos acaba de suceder ahora que tuvimos la fortuna de comunicar la renuncia de Merino, que es una gran noticia, creo, para todo el pueblo latinoamericano. El audio que escuchaban es el relato de la matanza de la noche de San Juan, que fue transmitido unos 6 o 7 años después en la Radio Nacional de Huanuni. 16 años después, perdón. En ese homenaje radial a los caídos se habla solo de 26 muertos, pero el número exacto de las víctimas fatales nunca se conoció con certeza. Los periódicos bolivianos El Diario o La Patria, con base en reportes militares, informaron solo sobre 16 muertos. Las agencias de noticias internacionales como AFP o AP reportaron 21 personas muertas. Algunas otras también, agencias internacionales, subieron la cifra a 26 muertos en el ataque militar. Medios argentinos hablaron de 87 personas muertas en esta incursión del ejército a los centros mineros de Siglo XX, Catavi y Yayagua. Ese es el mismo dato que detalla James Dunkerley en un libro que se llama Rebelión en las Venas y que también lo tenemos aquí y que nos sirvió mucho para armar parte de este episodio. Y como les comentábamos hace rato, Domitila Barrios, una importante dirigente minera que vivió presencialmente esta masacre de San Juan, en su libro testimonial que se llama Si me permiten hablar, dio el testimonio sobre cientos de muertos. Es increíble cómo las cifras van cambiando desde el relato oficial hasta el relato de las personas que viven este tipo de represiones. Los heridos, dice el relato oficial, no superan los 100, pero como ven los números son bastante esquivos a lo que sucede cuando el Estado decide utilizar la fuerza. El ejército rodeó la radioemisora y los soldados querían matar a todos los que la habían hecho funcionar. El dirigente Rosendo García Maisman salió de su casa a defender la emisora. Su compañera quiso detenerlo, pero él dijo que primero estaba su labor. Cuando llegó al local de la radio, ya habían herido al locutor en la pierna, y un militar iba a blanquearlo, y Rosendo mató al militar salvando al herido. Pero hubo un tiroteo entre ellos y llegaron más militares. Agarraron y mataron a Rosendo, metiéndole 2 balazos en la nariz, y así murió él, defendiendo un bien del pueblo. No se sabe cuánta gente murió. Al día de este sangriento ataque contra las poblaciones mineras en Bolivia, en 1967, como les estábamos contando, unas 30.000 personas fueron y asistieron y participaron de los actos fúnebres. Exigían justicia, llamaban al alzamiento de las clases populares y además denunciaban la carnicería, una carnicería más, de los militares en contra del pueblo boliviano. Hablemos ahora de responsables, como Merino en Perú, como toda la cúpula legislativa en Perú. El principal responsable en las matanzas de la matanza de la noche de San Juan es el general René Barrientos Ortuño, que en esa época era presidente y había tomado el poder por la fuerza, además, como de alguna forma sucedió en Perú y también en Bolivia el año pasado.
Barrientos era un militar populista que gestó un pacto militar campesino en contra de obreros y mineros sindicalizados. Barrientos, además, es muy conocido en el mundo por haber contratado al criminal de guerra nazi Klaus Barbie como gerente general de una compañía marítima estatal. Valga ahí la ironía, una compañía marítima en un país mediterráneo. Sin mar. Bueno, esta empresa marítima contaba con un solo barco y se sospecha que este barco era únicamente usado para el tráfico ilegal de armas. Barbie también era conocido como el carnicero de Lyon y además de haber sido nombrado gerente general de esta compañía marítima, también fue nombrado como asesor de los servicios de inteligencia bolivianos. Se imaginarán para qué. Para torturar y para perseguir a los movimientos sociales. Pero obviamente Ortuño no fue el único y al cierre del documental El coraje del pueblo, que les recomendamos ver, del cineasta Jorge Sanginés, se detalla una amplia lista de quienes también tuvieron una participación importante en esta masacre y queremos ponerles este audio porque, como ya comentaban muchos en el chat también, está prohibido olvidar. Para Latinoamérica, para los latinoamericanos, está prohibido olvidar. No hay que olvidar ahora a quienes cometieron el crimen. Ellos son el general René Barrientos Ortuño, el general Alfredo Obando Candia, el general Amado Prudencio, el coronel Francisco Barrero, el coronel Villalpando, el coronel Acero, el mayor Zacarías Plaza. Recordemos también a los asesores militares del imperialismo que exigieron la ocupación militar de la zona. Ay, me dieron ganas de llorar. Dios mío, qué fuerte está esta reflexión que estamos haciendo. Y justo ahorita alguien decía en el chat que el mundo del podcast, específicamente en Latinoamérica, sirve precisamente para este tipo de cosas, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco acerca de la masacre de Tlatelolco. Algunos la llaman la matanza de Tlatelolco, algunos la llaman la masacre de Tlatelolco o la masacre del 2 de octubre. Y es uno de los episodios más oscuros de la historia de México, aunque yo pienso también que actualmente hay episodios también más oscuros en cuanto a las desapariciones forzadas en nuestro país. Pero bueno, les voy a platicar un poco acerca de qué pasó el 2 de octubre. Como había comentado hace rato, el movimiento social del 68 en México comenzó precisamente porque hubo un enfrentamiento entre una vocacional, que es un bachillerato, y una preparatoria. Unos eran del Poli y otros estaban incorporados a la UNAM y fueron reprimidos por los policías. Y después de la represión hubieron una serie de manifestaciones periódicas y los estudiantes comenzaron a organizarse en consejos nacionales de huelga, exigiendo la renuncia de algunas autoridades y también denunciando todo lo que estaba pasando en torno a la economía y la política de México relativo al milagro mexicano y también un poco en desacuerdo por todo lo que estaba pasando para preparar los Juegos Olímpicos cuando pues nuestro país no estaba al 100, ¿no? Parecía que el país quería invisibilizar algunas cosas con la llegada de los atletas para los Juegos Olímpicos y los turistas, ¿no? Entonces, el día 2 de octubre, en ese día, se organizó un meeting por los estudiantes y para los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Si algunos no conocen la Plaza de las Tres Culturas, no se preocupen. Les voy a mostrar una fotografía que tenía aquí. Pero bueno, la Plaza de las Tres Culturas se llama de las Tres Culturas porque precisamente tiene tres elementos. Tiene un edificio, este es el complejo de las Tres Culturas. Ay, creo que no se ve bien. Ahí. Bueno, aquí está la gente, obviamente, que se reunió ese día, y aquí se ve la plaza. Y precisamente se le llama la Plaza de las Tres Culturas porque comparte tres etapas históricas en un mismo lugar. Tiene un conjunto arquitectónico relativo a, obviamente, el virreinato, que es el Colegio de Santa Cruz Tlatelolco. Luego está una ruina arqueológica que
que es de lo que fue el mercado de Tlatelolco durante la época prehispánica. Si no saben, Tlatelolco se fundó con un grupo de mexicas que salieron de México Tenochtitlan, se fueron a esta región y decidieron armar como su propia ciudad, y era un mercado muy importante que después terminó siendo parte del Imperio Mexica. Y por último, hay todavía una enorme torre, que es la Torre de Tlatelolco, que fue la sede hasta el año más o menos 2005, si no me equivoco, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, estaban en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas y estaban precisamente, pues, debatiendo en cuanto a lo que iba a pasar sobre el Comité Nacional de Huelga y todas las cosas que se esperaban. Pero pues obviamente Plutarco Elías Calles ya tenía mucho miedo de que, de que se le saliera de las manos la manifestación, y es por ello que, es que estoy buscando unas fotos nada más, perdón, es por ello que comienzan a ser atacados por elementos del ejército mexicano y por un grupo paramilitar llamado el Batallón Olimpia. Este grupo había sido conformado por miembros del Estado presidencial y llevaban un guante blanco que se distinguía de los demás que estaban entre los estudiantes. Se dice que en este lugar se reunieron más de 10,000 estudiantes, maestros, padres de familia y habitantes, porque además, aparte de los 3 conjuntos que acabo de describir, hay varios multifamiliares habitacionales. Entonces había gente que vivía en los multis que estaban también en la plaza. Por mucho tiempo, la historia oficial trató de invisibilizar la presencia del Batallón Olimpia, que son este grupo de fuerzas paramilitares organizadas por el gobierno. Y se decía, y como lo leí hace rato en los titulares, que quienes habían comenzado la violencia habían sido los estudiantes, cuando en realidad no habían sido los estudiantes, sino fue el Estado. Y fueron quienes abrieron fuego desde los edificios que rodeaban la plaza con francotiradores, lo que provocó la masacre. Algunos años después, cuando entró el presidente Vicente Fox, que es un presidente de la oposición, digo oposición porque actualmente pertenece como a un partido que es una oposición un poco de derecha, y yo no estoy muy de acuerdo a veces con la derecha, pero bueno, entra como partido como de oposición, decide obviamente tratar de resolver el entredicho de quién había comenzado la violencia, y se liberaron algunos documentos que mostraron que la unidad de fuerzas especiales, mejor conocida como el Batallón Olimpia, había sido la que había comenzado la masacre. Y de hecho, en el libro de Elena Poniatowska, de la noche de Tlatelolco, hay algunos testimonios que justamente dan cuenta de que probablemente sí habían sido el Batallón Olimpia, pero no había algo que lo comprobara. Entonces, antes de continuar con un testimonio, quiero leerles únicamente un testimonio de un estudiante llamado Ernesto Olvera. No es estudiante, un profesor de matemáticas llamado Ernesto Olvera, que daba clases en la preparatoria, y decía: me gusta octubre, es el mes del año que más me gusta. El aire es tan transparente que la ciudad se arrellana como en una cuna de montañas. Las calles desembocan en los volcanes morados, azul oscuro, afelpado de pronto, como si pudiera yo extender la mano, tocarlos, y mi mano se hundiera en lomos aborregados, tibios, calientes bajo el sol de octubre, un sol que todavía calienta. Desde aquí no se ve nada, solo barrotes verdes con las púas que regresan hacia nosotros, solo la lámina verde de las celdas cerradas. Pero huele a octubre, sabe a octubre, ahora en 1969, y trato de pensar que este octubre nuevo se llevó el del 68, antes de que todos muriéramos, porque nosotros también murimos un poco en la Plaza de las Tres Culturas. Y les voy a poner un audio. Me dijeron algunas personas que llegaban allí, oye Luis, hay gente muy rara, hay unos muy pelones y traen un guante o un pañuelo blanco en la mano izquierda. Pues, bueno, pues han de ser policías. Aparecen un montón de manos haciendo esto. Manos con guante blanco, con trapo blanco. Aparecen haciendo así, y se empiezan a oír paz, y la gente corre.
Súper fuerte lo que nos cuentas, Sari. Nosotras igual estuvimos checando y algunos documentales los pueden encontrar en YouTube. Es muy impactante porque hay muchos momentos de la masacre de Tlatelolco filmados, ¿no? Entonces es de verdad muy fuerte y los testimonios también son muy fuertes. Y justo ayer conversábamos con Sari y llegamos a una reflexión que es súper súper potente, que estemos justo acá en un encuentro de podcasters de toda Latinoamérica, que decidimos hablar sobre estos temas, porque tanto México como en Bolivia, las radios comunitarias, las radios mineras y las radios populares tuvieron un rol muy importante y todavía cumplen un rol muy importante, ¿no? Y también nos pudimos a pensar en el podcast, en cómo el podcast sí tiene un rol de entretener, de divertirnos, de fiesta, de acompañarnos, pero también tiene la posibilidad de transformar las cosas, de atestiguar la historia, de escribir la historia desde el otro lado, por fuera de los poderes, por fuera de quienes vencieron, y también tiene la responsabilidad de estar en las calles, ¿no? Entonces el podcast también debe estar en las calles. Y creo que ahí nos dicen tras bambalinas que nos quedan como 5 minutitos. Sí, por ahí estaría, bueno, creo poner como que el último audio que habíamos seleccionado, porque va mucho con lo que dice Michelle acá. Todos y cada uno de los gestos heroicos de los trabajadores en defensa de sus legítimos derechos humanos tienen un singular significado. Es por eso que junto a la clase obrera nos detenemos para honrar la memoria de los luchadores obreros y rendir nuestro homenaje de admiración y respeto. Honor y gloria a todos los mártires mineros. Ese audio, como les habíamos contado antes, es de un homenaje de la Radio Nacional de Huanuni, un distrito minero aquí en Bolivia. Un homenaje a los caídos en la masacre de San Juan. Y creo que igual ahora mismo podemos decir honor y gloria para los caídos en Perú, en las manifestaciones contra los abusos del poder. Honor y gloria contra los caídos en Sacaba y Sencata el año pasado en Bolivia. Contra las personas fallecidas también en Chile, los que perdieron la vista, los que perdieron los ojos. Y como decía Michelle, creo que es importante que, así como pasaba con las radios comunitarias, con las radios mineras, los podcasts también puedan acompañar estos procesos. Sabemos que el podcastinación es una fiesta, es un encuentro y está bien. Estas cosas, el poder no nos puede arrebatar la alegría. Creo que ese es nuestro último bastión, la alegría, el poder encontrarnos y el celebrar. Pero como podcasteros, igual ahí creo que ese es el mensaje, como que tenemos que acompañar también estos procesos y estar ahí siempre echándoles un ojo y acompañando a la gente en las calles si es posible. Sí, creo que justamente ayer platicábamos también acerca de la importancia de la memoria y el registro y justo les compartía a las compañeras que ha habido como una invisibilización de algunos documentos, no solamente de la masacre, sino, por ejemplo, de periodistas asesinados, porque también están estos periodistas que están dentro de las protestas y los movimientos sociales y que justo se relacionan también con las radios comunitarias, ¿no? Como las radios comunitarias no solamente, más bien, las radios comunitarias son la voz de una parte de América Latina que nos ayuda precisamente a entender qué está pasando en los lugares en donde tal vez todavía no llega tanto internet, ¿no? Y creo que el podcast nos ayuda también a comprender muchos procesos. Y sí, es una fiesta podcastinación, pero también a veces tenemos que parar y hacer una reflexión y hablar también sobre estos temas que si no los hablamos, aunque sean muy incómodos, se podrían perder, ¿no? No, bueno, pues ya nos queda muy poquito tiempo. Ha sido un gusto compartir con ustedes, chicos. Creo que soy muy fan de Muy Guaso, soy fan de lo que hacen y me dio muchísimo gusto que en Podcastinación nos uniera y que hayamos escogido un tema tan fuerte, pero tan latente, ¿no? Sí, no, gracias a ti, Sari, gracias a las chicas de Podcastinación, y les recordamos que podemos charlar ahí sitio donde dice sesiones a un costado. Vamos a tener como unos 30 minutos de charla para que conversemos en el meet and greet de todo lo que quieran. Igual... y perdón, pero sí, vamos a hacer más podcasts juntos con Historia Chiquita, y tenemos unos temas súper geniales
que nos unen mucho con México. Entonces, ahí van a estar chequeando. Y este podcast también lo vamos a subir grabado más adelante. Así que nada, esténse atentos y nosotras súper felices de escuchar su feedback. Eso mismo, sí. Nosotras igual somos muy fans del trabajo de Historia Chiquita. Nos encanta el formato, nos encanta lo que hacen y igual aprendemos mucho. Gracias a Podcastinación, a todo el equipo, a Sebas, a Sara. Y quédense que vienen cosas muy buenas con el hilo. Ahí somos fans igual del hilo y más tarde Estúpido Nerd y Liniers y viene un montón de cosas. Así que Sí, nos vemos va a estar en la increíble. charla afuera para celebrar la caída de Merino.